La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. En el libro de Josué capítulo 1 y en el versículo 8 del libro de Josué, nunca se apartará de tu boca. Quiero que ustedes vean el énfasis en la palabra nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro de la ley. Sino que de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. En esta mañana, en esta breve disertación, no quiero ser emotivo, quiero controlar mis emociones. Porque quiero que este mensaje se escuche con la mayor solidez posible. Vivimos en este país de los Estados Unidos de Norteamérica, que tal como lo dijo nuestro presidente, el país donde todo es posible. El país donde todo es posible. Este país fue fundado sobre bases cristianas, sobre bases cristianas sólidas, que se llaman la Santa Palabra de Dios, la Biblia y la oración. He estado haciendo hincapié en la oración, pero hoy quiero hacer hincapié en la palabra, porque es tiempo de regresar a la palabra, es tiempo de retornar a la palabra, es tiempo de volver a la palabra. Y el problema que se da
en estos momentos, la gran pregunta que surge es: ¿por qué los Estados Unidos está como está? ¿Por qué los Estados Unidos está como está? ¿Por qué los Estados Unidos está como está? El estado de la nación es el reflejo del estado de la iglesia. La iglesia se ha alejado de los fundamentos, de los dos fundamentos sólidos, que son la palabra y la oración. La iglesia se ha alejado. Y la iglesia hoy tiene más entretenimiento que palabra, más conciertos que palabra, más show que palabra. Esto es el éxito del humanismo secular. El humanismo secular que va contra Dios. Esta nación, que en algún tiempo fue una nación de gloria, y quiero pensar que esta nación, así como el siervo Job tenía un vallado, estaba cercada. Los puritanos que la fundaron, que vinieron y establecieron universidades con bases cristianas como Harvard, como la Universidad de Yale, que era para formar ministros, para formar predicadores. No era otra la intención, porque las bases eran cristianas, eran bíblicas. Sin embargo, la hecatombe empezó a llegar cuando en 1963 John Dewey, padre de la educación moderna, dio su primer manifiesto humanista. Y en ese primer manifiesto humanista, él puso tres cosas. Número uno, no existe el creador. No existe Dios, dijo John Dewey. No existe la creación, es decir, Dios no ha hecho nada. Y tampoco existe la moral absoluta de Dios. Con ese manifiesto que entró en vigencia en el sistema de educación de esta nación, pronto se verían los estragos. Porque ya para 1962 la oración fue prohibida en las escuelas públicas. Para 1963 la lectura de la Biblia fue prohibida en las escuelas públicas. Para 1968 las leyes que prohibían enseñar la evolución fueron anuladas y se empezó a enseñar la evolución en nuestras escuelas. Para 1973 el aborto fue declarado legal. Y para 1987 las leyes que de alguna manera enseñaban que se tenía que dar en las escuelas tanto el punto creacionista como el evolucionista también fueron anulados. Tanto la nación como su moral se vino a la deriva. Y por eso las consecuencias de alejarse de Dios, quiero que todos los que estemos aquí presentes nos demos cuenta, porque de alguna manera nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y entonces, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Quiero que hoy, en esta mañana, en esta proclama pública, todos nos demos cuenta que nos hemos alejado de Dios. En alguna manera o en otra manera nos hemos alejado de Dios y es tiempo de volver a Dios. ¡Aleluya! Iglesias frías, iglesias raquíticas, iglesias faltas de oración y de lectura de la palabra, iglesias con un grado de inmoralidad enorme. Hemos llegado al punto de tener ahora hasta ministros homosexuales al frente de iglesias. Tenemos ministros que se han casado, hombre con hombre, mujer con mujer, algo que la Biblia no lo aprueba. El matrimonio establecido por Dios es entre hombre y mujer, nada más. Y es hora de atacar el cáncer.
viviendo a nivel mundial es una agenda sutil. Es una agenda sutil. No es solamente una enfermedad, es una agenda sutil donde los poderes espirituales están en un tremendo debate. Lo espiritual, lo espiritual, lo espiritual, lo espiritual. Pareciera innecesario que hoy en esta mañana expresara las razones por las cuales deberíamos regresar a la Biblia, dejar el teléfono por un tiempo, o diría quizás casi ya solamente usarlo para lo necesario, dejar la televisión solamente para lo necesario y el esparcimiento nada más para lo necesario. Pero ya es hora de volver al Dios de la Biblia, ya es hora de volver a la oración, es hora de volver a Dios. Que lo escuche el Congreso, que lo escuchen los jueces, que lo escuchen los alcaldes, que lo escuchen todos. Es hora de volver a Dios. Aleluya. ¿Sabe? Dije que pareciera innecesario enseñarles por qué razones tenemos que volver a la Biblia, siendo que a través de ella hemos conocido a nuestro amante Salvador. Si no hubiera sido por la palabra, no hubiéramos conocido a Jesucristo. Y después de conocerle sería obvio y lógico y natural que empezáramos a saber más de Él, porque el único que enseña de Él es la palabra. Y Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece a vosotros que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan dijo: el Señor hizo tantas cosas que si se escribieran no caberían en todos los libros del mundo, pero estas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, y creyendo en Él tenéis vida eterna. Aleluya. ¿Sabes? La mayoría de cristianos, y no me voy a referir a los cristianos de afuera, me voy a referir a nosotros, tenemos poco o escaso conocimiento de la Biblia. Conocemos de aplicaciones de internet y sabemos un montón de trucos de internet, pero conocemos poco o nada de la Biblia. ¿Por qué tengo que conocer la Biblia, la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál sería la primera razón? A causa de quien la escribió. Dios, y conocemos de Dios que Él es el creador del universo, y conocemos de Dios que Él es el buen pastor, y sabemos de Él que es el médico por excelencia, y hablamos de Él como nuestro abogado, y hablamos de Él como aquel que nos ha redimido, pero poco sabemos que también Él es escritor. Y si yo escribiera un libro, ¿cómo me sentiría de contento que usted me encontrara en X lugar y que me dijera: ¿verdad que usted escribió tal libro? Lo he leído, me gustó tal parte, me interesó tal parte. ¿Cómo es que Dios ha escrito un libro y usted prefiere leer otros documentos y no leer su libro? Aleluya, aleluya. Él nos dejó este libro para que sea nuestro mapa, para que sea nuestro guía, cuando en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de angustia, en los momentos de la tormenta, podemos encontrar alivio, consuelo, fortaleza en este libro. Aleluya. ¿Sabe usted que la Biblia habla que hay mandamiento de leerla? ¿Cuál es lo que dice la Biblia? El versículo que hemos leído hoy: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Hasta entonces harás prosperar tu camino. Oiga, la nación de los Estados Unidos y Latinoamérica y el mundo, hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, es increíble con toda la ciencia y con toda la tecnología,
con toda la ciencia y con toda la tecnología. Llevamos ya sobre 4 meses de una pandemia y todos los grandes ilustres científicos y todos los grandes ilustres médicos no han hecho absolutamente nada para sacarnos de esta situación. ¿Por qué razón? Porque hoy ellos tienen que saber que el único que tiene la respuesta se llama Dios. Se llama Dios. No hay nadie más. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a tener que avanzar. La lluvia se nos aproxima un poco. Yo tengo que avanzar en esto. Pero escuchen bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allá en el monte de la tentación, cuando Satanás tuvo aquel encuentro con el enemigo, cuando Satanás se encontró con mi Señor Jesucristo, su enemigo, para él es su enemigo, Jesucristo es su enemigo, y se enfrentó mi Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes. Se enfrentó contra nuestro archienemigo y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! Si esto lo vamos a derrotar, va a ser regresando a la palabra, regresando a la Biblia. Es la única manera de salir victoriosos. Aleluya, aleluya. Tercero, la Biblia es el único camino escogido por Dios para llevar a cabo su divina voluntad. Los pecadores son salvados solamente por el mensaje de la Biblia. No dice que escuchando el Corán, no dice que escuchando el Popol Vuh, no dice que escuchando los Vedas de los hindúes o escuchando los libros filosóficos de Buda o de Mahoma o de Confucio o de Lao Tse, pero dice que los pecadores van a ser salvos por el mensaje de la Biblia. ¿Sabe cómo dice? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Todo aquel que invoque en el nombre del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. No dice que invocare el nombre del Papa, no dice que invocare el nombre de la Virgen María, no dice que invocare el nombre del apóstol tal, sino que invocare el nombre del Señor Jesús. Pero Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aleluya, como dice, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena de salvación. Mas no todos obedecieron, dice Pablo, al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, no es oír psicología, no es oír positivismo, no es oír ¿qué? Sociología o cultura o historia, pero oír la poderosa palabra de Dios. Quiero decirlo en esta mañana, que lo único que hace temblar al enemigo, lo único que hace temblar al enemigo de nuestro Señor Jesucristo, a Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, es la palabra de Dios. Lo único que lo hace temblar es la palabra de Dios. Dice la Biblia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Gracias. Es decir, la situación nuestra, individual, personal, es falta de santificación. Falta de santificación, porque la santificación es producto de leer la palabra. Hermanos, ¿ustedes verdaderamente quieren ser santos? ¿Ustedes quieren ser santos o no? ¿Quieren ser santos? ¿Saben cuál es la manera de ser santo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cada vez que ustedes abren las páginas de la palabra de Dios y empiezan a leerla, ustedes están siendo santificados. Ustedes están siendo santificados. Creo que la razón por la cual estamos en esta mañana oyendo palabra es porque la palabra nos santifica, la palabra nos fortalece, la palabra nos anima, la palabra nos consuela. Aleluya, aleluya. ¿Sabe cuál es la última razón? Porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, conoce la palabra. Se van a dar cuenta ustedes que los enemigos que nos critican, conocen la palabra. Conocen la palabra. Y aunque a estas alturas, yo tengo que decirles a ustedes que casi siempre que uno critica a alguien, es porque se siente inferior a ese alguien. Nadie critica a alguien que está abajo de ellos. Todo el que critica es porque se siente que está abajo, que no llega al nivel de la otra persona. Amén. Y por eso Satanás nos acusa. Porque el lugar que él hubiese querido tener y que no obtuvo, ahora nosotros en Cristo por su sacrificio expiatorio, ahora nosotros lo tenemos, amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, les ha dado el derecho de ser llamados los hijos de Dios. ¡Aleluya! En Mateo encontramos en el capítulo 4 que siempre que hubo el encuentro entre Satanás y mi Señor Jesucristo, el Señor siempre le contestó con la palabra. El Señor le decía a Satanás, Satanás, escrito está. Pero en Mateo 4 hay veces escrita la frase, escrito está. 4 veces está escrita la palabra, escrito está. Es increíble. 3 veces la pronunció el Señor, pero una vez la pronunció Satanás. Aunque de manera un poco distorsionada del texto bíblico, porque estaba citando el Salmo 91, cuando le dijo que se arrojara del pináculo y que escrito estaba que el Señor enviaría a sus ángeles para que lo detuvieran, para que su pie no tropezara en piedra, citó el Salmo 91, dándonos a entender que el enemigo conoce la palabra. Siempre que hay alguna corte, tanto el fiscal como el abogado defensor conocen todos los documentos que se van a tratar en la corte. Los dos bandos lo conocen. Y lo conocen porque van a hacer uso de lo que está escrito para la defensa o para la condenación del acusado. Nosotros, si vamos a tener victoria, va a ser solo y solo cuando conozcamos la palabra de Dios. Conozcamos la palabra de Dios. Aleluya. Voy a terminar. El único libro que contiene las respuestas a las más grandes interrogantes del hombre es la Biblia. La Biblia te dice de dónde vienes. Dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Que Dios nos creó del polvo de la tierra. Que Dios sopló espíritu de vida en nosotros. Que nosotros pertenecemos a Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño. ¡Aleluya! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?
he venido a hacer su santa voluntad. Su santa voluntad. ¿Cuál es mi destino? Aleluya. Donde yo estoy, dijo Jesús, ustedes también estarán. Ese es el destino para los que creen en Él. Es el destino para los que creen en Él. Pero hay otro destino. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Es el destino para los incrédulos. Es el destino para los que rechazan a Dios. Es el destino para aquellos que se niegan a aceptar a Jesucristo. Y por eso, al llegar al final de este mensaje, todos hoy tienen la oportunidad de esconderse en los brazos del amante Salvador, Cristo Jesús. Así que quiero invitarles a que inclinen su rostro y ahí donde están, frente a sus televisores, frente a sus computadoras, frente a su teléfono, que hoy le confiesen sus pecados al Señor para que vengan de la presencia de Él los tiempos de refrigerio. Padre Celestial, una vez más queremos darte gracias porque nos diste esta hermosa oportunidad de exponer tu santa palabra. Señor, en medio de esta lluvia maravillosa, tal como lo hacíamos en tiempos antiguos que nada nos detenía, Señor. Y aquí estamos hoy para proclamar, para decir que tú eres el único que puede salvar al mundo. Tú eres el único que puede salvar al mundo. Tú eres el único que puede detener esta pandemia. Eres el único, Señor, eres el único. No hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro. Jesús es el Señor. Aleluya. Quiero que levanten su mano y que hoy le digan: Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por todos mis pecados. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, límpiame. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Porque a partir de hoy confieso que tú eres el Señor y que yo soy salvo. Soy tu hijo, lo creo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica y a todo el mundo. Amén.